Creo que todos podemos decir en este lugar: Dios es bueno. Y ahora tenemos una oportunidad hermosa: estudiar su palabra, abrir la Biblia y permitir que Dios nos enseñe. Hay una profecía que decía: ustedes serán enseñados por Dios. Y es cuando el Espíritu Santo nos enseña su palabra. Cuando nos acercamos al libro y vemos la Escritura, es cuando el Espíritu de Dios nos puede enseñar. Y ahora que estuve pues en cama y aislado, al estar orando, Dios me llevó a una escritura que está en Malaquías, en el capítulo 1. Y les invito que hoy vamos a leer las escrituras con un corazón abierto, un corazón dispuesto para el Señor. En Malaquías, capítulo 1, gran parte del mensaje del profeta Malaquías, que solamente son 4 capítulos, se dirige para los sacerdotes de Israel y también para el pueblo de Israel. Y considero que es un mensaje que es sumamente importante que nosotros lo podamos entender, que nosotros nos podamos dar cuenta qué es lo que dice Dios, qué es lo que en algún momento Dios nos quiere aclarar o reclamar. Y dice el versículo 13, porque Dios le está reclamando a su pueblo, a sus sacerdotes: habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano?, dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Todo el libro tiene un mensaje de reclamo para el pueblo. Es un profeta que le reclama al pueblo cómo está su corazón y cómo es que se quiere acercar a Dios con un corazón que no es recto. Y estas palabras: fastidio, dice, ustedes han dicho. Porque les voy a decir una cosa que ya lo ha dicho la Biblia: en algún momento lo que nosotros sentimos en nuestro corazón va a salir por nuestra boca. Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Israel llegó un momento que se cansó de adorar a Dios, de vivir una vida tratando de agradar a Dios. Y creo que ese es el mensaje para nosotros. Si en algún punto de nuestra vida nos cansamos tanto como para fastidiarnos, el fastidio ya es un enojo a punto de explotar. El fastidio es cuando alguien está a punto de tirar la toalla y dice Dios: ustedes han dicho, qué fastidio es esto, y una cosa más, y ustedes me desprecian. Ahora, estamos hablando de personas que mantuvieron el culto, que mantuvieron una forma de servir a Dios, de presentar ofrendas. Ellos aparentemente estaban tratando de agradar a Dios, pero el Señor dice: pero en realidad ustedes me desprecian, porque ustedes me han demostrado que no soy lo mejor ni lo más importante para sus vidas. Y yo quisiera invitarles, hermanos, que leamos un par de porciones en la Biblia. Vamos al segundo libro de Reyes, en el capítulo 17. Vamos a leer unos cuantos versículos porque leer la Biblia es bueno. ¿Están de acuerdo conmigo? Tener el tiempo para leer la Escritura en un momento tranquilo, y más si podemos tratar de entender qué es lo que Dios nos quiere enseñar.
Nuestra primera lectura vamos a tener dos pasajes. Se encuentra segundo libro de Reyes, capítulo 17 y versículo 13. Estos dos pasajes son como el resumen de la historia de Israel. Para tener la idea que vamos a leer, es como el resumen de toda su historia. Y dice el versículo 13: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Esto es lo que decía Dios. Dice: mas ellos ¿qué? No obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. ¿Y qué más hicieron? Desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos. ¿Y qué pasó? Siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Todavía dice: hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Hemos comentado que cuando Israel se apartó de Dios, se abrió a todo lo malo. Muchas personas dicen: es que yo no quiero servir a Dios. Debo decir algo: si una persona no sirve a Dios, servirá a la oscuridad. En este mundo, de una manera o de otra manera, vamos a servir. Solo que lo podemos hacer con amor para el Dios verdadero, o en la esclavitud, sirviendo a los vicios, a las pasiones que destruyen a los seres humanos. Israel tomó una decisión. Sacaron a Dios de su vida. Consideraron que los cultos de los vecinos eran más atractivos, porque incluían ceremonias oscuras, secretas, incluían sexo, placer, vino, alcohol. Entonces eran muy alegres esas celebraciones. Aparentemente ellos eran felices de participar de algo que realmente los podía satisfacer. Y el culto a Dios se fue quedando, se fue olvidando. Cuando ellos olvidaron la palabra, olvidaron todo. Y curiosamente se abrieron a todo lo malo. Dios te pide que presentes a tus hijos, que los presentes delante de Él, que hagas una oración y digas: Señor, tú me diste un hijo, lo pongo en tus manos. Los cultos paganos, porque había un dios, Moloch se llamaba, que era un ídolo con sus manos al frente, donde había un horno de fuego, unas llamas ardientes. Y la prueba de la fidelidad a Moloch
es que la gente sacrificara a su hijo primogénito. Ellos estuvieron más dispuestos de sacrificar la vida de sus propios hijos, entregándolos a una imagen satánica, en lugar de entregarlos a Dios. Se olvidaron de los mandamientos de Dios y aprendieron los mandamientos de esta clase de dioses paganos. Y Dios los entregó entonces a el ejército asirio, que se llevó a todo el reino de Israel. Recuerden que ellos estaban divididos en dos reinos y quedó el reino de Judá. Vamos a leer en el segundo libro de Reyes, el capítulo 17, versículo 19. Y dice: mas ni aun Judá, porque Judá se mantuvo más o menos fiel con Dios como unos 200 años después de que cayó el reino de Israel. Judá más o menos tuvo unos reyes buenos que trataron de enderezar el rumbo de su vida, pero al final prevaleció el mal. Y dice: mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales ellos habían hecho. Ellos hicieron un culto extraño y pagano. Judá se sumó a ellos. Dice el versículo 20: y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Ahora estamos hablando, este pasaje se refiere cuando Nabucodonosor tomó al reino de Judá y lo llevó cautivo por 70 años. Y eso tiene una explicación en la Biblia, porque fueron 70 años. Ahora vamos a leer otro resumen, porque esto es solamente como el resumen. Hay toda una historia, pero aquí nos están dando la idea concentrada. Ellos olvidaron a Dios, rechazaron su palabra, sus mandamientos, no quisieron nada con Dios, terminaron siendo esclavos de los asirios. Segundo libro de Crónicas 36:11 nos da otro panorama también y un poquito de detalle del último rey de Judá. Dice el capítulo 36, verso 11. Segundo libro de Crónicas: de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo. ¿Qué es lo que caracterizó a este hombre? Hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad. Todo el mundo empezó a hacer lo que se le daba la gana, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén con su presencia. Verso 15: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente ¿qué? Palabra a ellos por medio de sus mensajeros, los profetas y los videntes. ¿Por qué hacía Dios eso? ¿Por qué si le daban la espalda, Él les mandaba otra vez otro mensajero? Porque Dios tiene que misericordia de su pueblo y de su habitación, del templo. ¿Cómo respondió el pueblo? Hacían escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Y esta palabra es triste, cuando la leo me da tristeza. Y no hubo ¿qué? ¿Y no hubo qué? Remedio. Qué triste cuando se dice: es que ya no hay remedio. Una enfermedad incurable y te digan: ya no hay remedio, ya no se puede hacer nada.
Una persona en una sala de cuidados intensivos y que los médicos digan: ya no hay remedio, ya no hay nada que se pueda hacer. Así que Dios, previniendo todo esto, les mandó profetas, les mandó videntes, mensajeros, personas que les hablaban y les decían: viene el mal, arrepiéntanse. No les puede ir bien, si están haciendo el mal no les puede ir bien. Es una locura pensar: hago lo malo y me va a ir bien. Es inimaginable. Pero ellos se burlaban, los rechazaron, los menospreciaron, hicieron escarnio. Escarnio es burla, incluso mataron a los profetas. Ahora hay dos cosas aquí que nosotros debemos ver. Una cosa que les quiero señalar es: debemos hacernos esta pregunta. Ya leímos dos resúmenes, es como el final de la historia. En estos dos resúmenes nos dice que Israel fue llevado al cautiverio. No hubo más remedio, ya no había otra forma de resolver la maldad de sus vidas. La única forma era a través de un castigo, que perdieron su identidad como pueblo, perdieron la bendición de habitar esa tierra. Ellos contaminaron el templo. Dios dice: ahora no me importa, lo voy a entregar al fuego. Ellos pensaron: Dios no puede hacer eso porque este es su templo, aquí Dios lo tiene que proteger, no nos va a pasar nada. Pero Dios dijo: ustedes ya me cansaron, ahora voy a destruir ese lugar y ustedes serán vendidos y serán transportados. Y eso tiene una explicación, hermanos. Si a ustedes les pareciera: qué grave, qué feo que Dios castigue así, es que todo tiene una explicación. A veces no la entendemos, por eso pensamos de esa forma, por eso es que juzgamos a Dios. Pero cuando entendemos las cosas, debemos doblegarnos ante Él. Porque les voy a hacer esta pregunta: ¿cómo debemos leer la Biblia? Ya leímos dos historias. ¿Cómo debemos leer la Biblia? Si la leemos como un libro de historia, nada más es eso, es una historia. Y tal vez vamos a decir nosotros: no, pues qué feos esos judíos, qué rebeldes, qué malos, qué malagradecidos, porque es una historia y nosotros juzgamos la historia. Yo he aprendido a leer la Escritura de otra manera y se las quiero compartir. Yo leo la Biblia como un espejo. Cuando veo la Biblia, yo veo un espejo. Y cuando veo estas historias, yo también estoy en esa historia. Yo también me rebelo. Yo también he sido desobediente. Yo también le he fallado al Señor. Entonces, esta historia a mí a lo que me llama es a cambiar, a acercarme a Dios. Esta historia me enseña que el final de la rebelión es la desgracia, es la tristeza, es el fracaso, es el dolor. Una vez más estamos diciendo esto y estamos a tiempo de prevenir nuestros caminos. Cuando leemos esta historia y vemos las consecuencias, hay algo que debemos entender también. Otra cosa que debemos entender es que Dios es soberano. Él hace lo que Él quiere. Y nadie le puede decir a Dios: eso está bien, eso está mal, porque Dios lo va a hacer. Lo que nosotros leímos aquí fue la conclusión, fue el resultado final. Me gustaría que fuéramos a ver el principio. Vimos el final, vamos al principio. ¿Cómo es que empieza todo esto? Porque en esta soberanía de Dios hay algo que debemos recordar siempre: Dios todo lo sabe. ¿Sabían eso? Dios todo lo sabe. Conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras palabras antes que las digamos, conoce nuestros sentimientos que ni los hemos sentido todavía. Él conoce lo que vamos a sentir el miércoles de la próxima semana. Él sabe lo que vamos a vivir en 8 días. Él sabe si va a ser un coraje o una alegría. Él sabe, porque nada le sorprende. Dios sabía, hermanos, lo que el diablo estaba preparando en el cielo. Dios sabía que había una rebelión y lo permitió.
Dios sabía que Adán y Eva le iban a fallar. Y Dios sabía que Caín iba a matar a su hermano. Dios sabía que Israel se iba a rebelar contra él en el desierto. Dios sabía que el pueblo de Israel y los gentiles iban a rechazar al Mesías. Dios sabía que nosotros también lo íbamos a rechazar. ¿Creen que hay algo que sorprenda a Dios? Algo que Dios dijera, oh, esto no lo había visto. Dios sabe todo. Y sin embargo, decidió amarnos. A pesar de eso, a pesar de ver dureza, indiferencia o maldad o rebelión en nuestras vidas, Dios decidió amarnos y ser paciente, tolerante con nosotros. Porque esa misericordia de Dios es lo que nos da oportunidad de volver a Él, de volver en sí. A veces, miren cómo somos nosotros. Pensamos en alguien muy malo, quizás un asesino que por fin lo agarraron, un secuestrador, alguien que andaba vendiendo la droga, y decimos nosotros, ¿cómo Dios no lo acabó? Lo hubiera fulminado con un rayo y no hubiera hecho todas esas maldades. Mire, si Dios tratara así a todas las personas, ¿qué creen que nos hubiera pasado a nosotros también? Estaríamos igual. Pero Dios es paciente, es tolerante, misericordioso, porque Él quiere que todos se arrepientan y vuelvan a Él. Por eso es que Dios todavía no castiga. Pero hoy cantábamos el cordero y el león. Él vino como un cordero, se sacrificó, se entregó en las manos de quienes lo iban a ofrecer en sacrificio. Pero su segunda venida no va a ser como un cordero. Va a ser como el juez, el rey, la suprema autoridad del universo, y va a juzgar a los vivos y a los muertos. Los muertos que dijeron, bueno, esa ya la libraron. No, no se crean. Los que mueren rechazando al Señor están en un lugar de tormento. Pero cuando Él venga, serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Él va a venir para juzgar y para arreglar las cuentas. Así que nosotros debemos tener una actitud paciente. Eso está en las manos del Señor. Amén. Bueno, vamos a ir al inicio, les dije, donde Dios les dio a ellos sus mandamientos. Y les invito a leer ahora en Levítico 26. En los primeros versículos de este capítulo, específicamente del 3 al versículo 13, hay 28 promesas de bendición. Es que tenemos que aprender a leer la Biblia. Cuando Dios señala tantas bendiciones, nosotros deberíamos tener el cuidado de contarlas. Eso hago yo. Yo trato de entender muy bien lo que Dios está diciendo, porque también tengo una responsabilidad de explicarles a ustedes. Así que en Levítico 26, del versículo 3 al 13, lo pueden hacer en su casa, encontrarán que hay 28 promesas de bendición para hacerles bien. Les va a dar lluvia, les va a dar pan, los va a proteger, van a dormir, les va a ir bien, ustedes van a estar con satisfacción en su vida, los voy a proteger, y cuando tengan dificultades voy a estar con ustedes y les voy a dar la victoria, los voy a ayudar, los voy a bendecir. ¡Qué maravilloso! Pero dice el 14, pero si la Biblia te enseña un pero, ahí es cuando debemos nosotros estar alertas. Pero ¿qué nos está diciendo Dios? Los voy a bendecir, los voy a ayudar, los voy a estar con ustedes, los voy a socorrer. Pero si no me oyen, ¿qué es lo que los hijos de Dios debemos aprender? A oír la voz de Dios. Pero si ustedes no me oyen, ni hacen todos estos mis mandamientos, miren cómo va el orden. Si no me oyen,
¿En dónde empieza el problema? Cuando uno ya no quiere oír. El caso de los hijos. ¿Qué hacen los hijos? Dicen, ya no quiero oír. No, ya sé lo que me vas a decir. No quiero oír, no quiero oír. Tengo orejas de pescado, no quiero oír. Porque por ahí empieza el problema. Cuando dejamos de oír a Dios. Y dice, y no haces estos mandamientos, o sea, no obedecemos. ¿Qué dice? Llega a ese punto donde desdeñaren mis decretos y vuestra alma, ¿qué? Menospreciare mis estatutos. O sea, Dios está considerando, cuando le dio la ley, desde ese momento Dios está considerando esa posibilidad de que ustedes no quieran obedecerme. Entonces les advierto lo que va a pasar. Si ustedes no obedecen, no me oyen, y ustedes menosprecian mi palabra y menosprecian mis estatutos, no ejecutando mis mandamientos, invalidando mi pacto, yo haré con vosotros esto. 2 puntos. Enviaré sobre vosotros, ¿qué? Terror, miedo, ansiedad. Hoy es el problema número 1. El mundo anda librando ansiedad por todas las cosas. Tienen temor de la noche, tienen temor de malas noticias. El mundo vive en una constante ansiedad, extenuación. Hoy se habla de una fatiga que las personas que no hacen nada tienen. Sufren de fatiga, pero no hacen nada, pero sufre de fatiga. ¿Qué dice aquí? Extenuación, calentura, que consuma los ojos. ¿Y dónde afecta? Todo esto, ¿a dónde creen que va a afectar? Llega hasta, no solo es el cuerpo, puede llegar al alma, a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, a nuestra voluntad y a nuestra inteligencia. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Dice el versículo 18. Porque le sigue diciendo otras cosas. Y si aún con estas cosas no me oyereis, ¿qué? Ok, si ustedes no quieren obedecer, yo les voy a mandar un castigo. Pero si ustedes todavía sobre ese castigo no me quieren obedecer, ¿qué haré? Volveré a castigarlos 7 veces más. ¿Por qué? Por vuestros pecados. O sea, Dios nos está advirtiendo. Dios nos está diciendo, mira, si tú me dejas, habrán consecuencias. Pero si tú no te vuelves, entonces tendré que usar más disciplina, haré más presión. Está bien, si no quieres obedecer, debes saber que habrá mayores consecuencias. Y todo esto, ¿se recuerdan dónde empezó? Cuando dice, si ustedes no me oyen. ¿Por qué una persona no quiere oír la corrección? ¿Por qué una persona no quiere oír a alguien que le corrija, que le haga bien? Porque hay mucho orgullo, mucha soberbia. ¿Y qué dice el verso 19? Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, la altanería, esa burbuja que se levanta va a explotar. Y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Verso 21. Y si todavía, dice Dios, andan en oposición, o sea, a distancia, con una mala actitud con Dios, y ustedes no me quieren oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas, según y de acuerdo a sus pecados. ¿Qué haré? Dice Dios. Voy a torcerles más el brazo. Aumentaré los problemas. Van a tener más dificultades. Y si ustedes no me hacen caso, lo haré 7 veces más. Y si se mantienen en una actitud de rebelión, de soberbia, voy a quebrantar ese orgullo y
añadiré 7 plagas más. Y si con estas cosas, verso 23, no son corregidos, o sea, si con todo lo que te está pasando no corriges y andas todavía en oposición, ¿qué dice Dios? Verso 24, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora. Cuando ya no queda más opción, fueron los ataques de sus vecinos. Los rodearon hasta que los esclavizaron. Entonces yo traeré la espada vengadora. ¿Por qué vendría la espada? ¿Por qué tendrían que ser ellos sometidos, conquistados, destruidos? ¿Por qué? Dice, en vindicación del pacto. Porque yo hice un pacto con ustedes, porque yo los redimí, porque yo los amé, porque yo los bendije, porque yo les hice bien. Y si ustedes quebrantan mi pacto, tendrán consecuencias, vendrá la espada. Y aunque busquen refugio en las ciudades, ahí enviaré pestilencia y al final serán entregados en manos del enemigo. ¿Y cómo es Dios? Dice, yo sé que algunos todavía con eso no me van a escuchar. Y si proceden en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces más por vuestros pecados. Nosotros decimos, ¿qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es que un poquito de mí se rebele contra Dios? ¿Qué tanto es que yo haga mi voluntad solo por esta vez o solo por esta y la otra? ¿A dónde me va a llevar mi corazón? Yo quisiera invitarles ahora que leamos, pasemos al versículo 43. Porque aquí hay una tremenda aclaración para todos nosotros. Levítico 26, 43. No sé si se dieron cuenta cómo Dios va aumentando la intensidad del castigo. Si no obedecen, si no me oyen, pasará esto. Pero si no me escuchan y siguen en oposición, castigaré 7 veces. Y si todavía se mantienen en rebelión, voy a castigarlos 7 veces más. Y si todavía no me obedecen, traeré otra vez 7 plagas más. Y ahora miren lo que dice en el versículo 43. Pero la tierra será abandonada por ellos. ¿Y qué? ¿Y la tierra qué? Gozará sus días de reposo. Saben que esta expresión es como cuando uno hace fiesta, es como cuando uno hace una gran celebración. Y ahora dice Dios que la tierra hará fiesta, la tierra va a descansar. ¿Ustedes recuerdan cuál fue la instrucción del Señor? No vamos a ir ahí, pero lo podemos recordar. Es bueno saberlo. Dios le dijo a ellos: ustedes van a trabajar 6 años la tierra. Y en el 7º año, ¿qué va a pasar? La tierra debe descansar. ¿Qué va a pasar con el cultivo y la cosecha? Dice Dios: lo que dé de sí, podrán comerlo. Pero lo que dé de sí, déjenlo para el extranjero, para el pobre, para la viuda, para el huérfano. O sea, Israel tiene una instrucción: 6 años trabaja, 1 año más debe descansar la tierra. Lo que la tierra dé es para otras personas. Ahora, si nosotros fuéramos los dueños del terreno, ¿qué podemos pensar de eso? Que estamos perdiendo económicamente 1 año de trabajo. Dejamos de recibir ganancia. Es que si yo sigo lo que dice Dios y descanso, entonces voy a perder.
entonces voy a tener menos. Dice Dios, mira, yo te voy a bendecir. Cuando yo te bendiga, vas a tener suficiente para vivir un año así. No te faltará, porque yo te voy a bendecir si me obedeces. ¿Qué creen que hizo Israel? ¿Creen ustedes que siguió las instrucciones? No lo hizo. Bueno, si no obedecieron lo más importante, amar a Dios, y se fueron con otros ídolos, entonces ¿saben qué pasó? ¿Qué hizo Dios? Lo sacó de la tierra. ¿Cuántos años creen ustedes que le debían a Dios el pueblo de Israel? 70 años que ellos no habían dejado descansar la tierra. Por eso dice Dios, se los van a llevar a Babilonia y van a estar allá 70 años para que la tierra descanse, porque eso es lo que ustedes me deben a mí. Lo estamos leyendo acá. Dice, la tierra será abandonada por ellos y la tierra gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos, y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aún con todo esto, estando ellos en la tierra de sus enemigos, yo no los desecharé ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, Jehová, soy su Dios. ¿Por qué 70 años? Nunca se habían hecho esa pregunta. ¿Por qué tenían que ir 70 años al cautiverio? Porque la tierra debía reposar 70 años. Quiere decir, cuando tú multiplicas todos esos 6 años por 70, todos esos años ellos no habían hecho descansar la tierra. ¿Sabes qué hizo Dios? Tomó el control, lo sacó de la tierra y la tierra estuvo descansando 70 años. ¿Hay una explicación en esto? Claro que sí, hermanos. ¿Hay una explicación cuando viene el devorador? Claro que sí. Cuando vienen esos gastos que no podemos manejar, no podemos controlar, y cuando viene una cosa y cuando viene otra, claro que sí. ¿Por qué es eso? Porque el devorador está teniendo el derecho de cobrar lo que le corresponde. Cuando nosotros vemos estas escrituras, aquí es donde empezó todo, hermanos. Dando instrucciones, los voy a ayudar, los voy a bendecir. Pero si no hacen caso, entonces ustedes tendrán estas consecuencias. Y si se rebelan, tendrán otras consecuencias. Y si no hacen caso, tendrán otras consecuencias. Y si se andan con orgullo y en oposición, traeré 7 plagas más. ¿Hay consecuencias? ¿Qué dicen? Hay consecuencias. Amós es un profeta del Antiguo Testamento y él tiene una palabra antes de que cayera Judá. Es otro de los profetas que Dios envió para hablarles a ellos. Capítulo 2 y versículo 4. Dice, por 3 pecados, Amós 2:4, por 3 pecados de Judá, y por el 4º no revocaré su castigo. O sea, no puedo dejar de castigarlos. ¿Por qué? Porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas. En realidad, ¿a quién rechazó Israel? Hermanos, rechazó a Dios, rechazó su palabra, rechazó a los profetas, rechazó las advertencias. Ellos desdeñaron. Esa palabra significa abominar, despreciar. Ellos repudiaron,
tener en poco, como que fuera algo vil. Ellos detestaron, eso es aborrecer y tener fastidio de la palabra del Señor. Dios da su palabra para hacernos bien. Dios da su palabra para ayudarnos, para encaminarnos, para enderezar nuestra vida. Dios da su palabra únicamente para hacernos bien. Y hay consecuencias de eso. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 1 y versículo 28 al 30. Qué triste que llegue esa escritura cuando dice: y no hubo más remedio. Y no hubo ya otro chance, otra oportunidad de enderezar el rumbo, de evitar las consecuencias. Qué triste que llegue al extremo de decir: qué lamentable, qué triste que ya Dios no pudo enderezar el camino de este pueblo. Dice el verso 28, Proverbios 1. Entonces, ¿qué? Me llamarán. ¿Y qué dice Dios? ¿Existe esa posibilidad de que Dios deje a una persona, la deje, la abandone a su suerte? Parece que sí. Si leemos las escrituras, hermanos, una persona que esté en una situación de rebelión constante y permanente contra Dios, y Dios esté tratando con su vida, y esa persona llegue un día que diga: Dios mío, ahora sí, dice la escritura, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Por qué? Nosotros debemos, cuando leemos escrituras, debemos preguntarnos: ¿por qué, Señor? Y aquí tenemos la respuesta: por cuanto aborrecieron la sabiduría, no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo. ¿Y qué más? Menospreciaron toda reprensión mía. Creo, amados hermanos, que rechazar la voz de Dios es de las cosas más tristes que uno puede hacer. Lo estamos viendo en una nación, pero esto aplica para un individuo, para una familia, para una nación, para una ciudad, para una congregación. Si dejamos a Dios, dejamos de oírlo y queremos caminar en nuestra voluntad, hay consecuencias. Quiero darles 4 formas de recibir la palabra de Dios. ¿Cómo podemos recibir la palabra para que esta palabra nos bendiga, para que esta palabra nos anime, nos aliente, dirija nuestro curso de vida? La primera lo vamos a encontrar en Santiago 1:21. Hay mucho que decir, pero quiero tomar una idea muy importante que señala Santiago, capítulo 1, verso 21 y 22. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Tú quieres que Dios te bendiga, debes tener una actitud que es recibir la palabra con humildad. El problema de hoy es que las personas, cuando escuchan la Biblia, cuando alguien les lee la Biblia, ellos dicen: bueno, pero yo pienso, pero yo creo, pero yo digo, a mí me parece, yo no estaría de acuerdo con eso. Yo creo que eso es cosa de otro tiempo. Eso indica que no tenemos una actitud de mansedumbre, una actitud para recibir lo que Dios quiera decir y para hacer lo que Él quiere hacer. Si Dios dice algo, creo que es sabio escucharlo. Si Dios dice algo, creo que lo más sensato que podemos hacer es escuchar lo que Él dice, en lugar de analizar, juzgar y examinar lo que Él dice, porque entonces estamos
ya no solo estamos de tú a tú con Él, ahora estamos más arriba que Él y estamos con un microscopio juzgando lo que Él dice. Desechando inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada en sus corazones, la cual puede salvar vuestras almas. Y tiene como un paréntesis, pero sean ¿qué? Hacedores y no solamente oidores. Les garantizo, según los últimos estudios y lo que dice el Google, es que mañana a estas horas ustedes no van a recordar casi nada de lo que están oyendo. La capacidad de retención, la capacidad de memoria es maravillosa, pero tenemos que entrenarla para que pueda ser efectiva en nuestro provecho. Si solamente la oímos, mañana a estas horas recordaremos, dicen los que estudian esto, un 5%. Bueno, es que ayer me tocó el corazón, pero mañana no te vas a recordar. Es importante cuando anotamos y luego lo comentamos con otra persona, porque si lo escribimos y lo comentamos con alguien y lo analizamos y lo dialogamos y tenemos otras opiniones, es seguro que mañana podamos recordar un 80% de todo esto. Número 1, recibe la palabra con mansedumbre, con una actitud humilde, porque es la palabra de Dios. Más adelante, el segundo consejo está con Pedro, primera carta de Pedro. Él dice en el capítulo 2, verso 1 al 3, que desechemos malicia, engaño, hipocresía, envidia y todas detracciones, formas de burla y de formas de hablar que lastiman y ofenden a otras personas. Quiere decir que si una persona habla con groserías y escucha la palabra de Dios, no hará efecto en su vida, porque tiene una forma de hablar que anula la palabra de Dios. Entonces dice el versículo 2, este es el consejo: desead como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿Qué hace un bebé recién nacido? A él no le han dado un curso de motivación, no le han explicado cómo tomar el pecho, no le han dicho, a ver bebé, tienes que alimentarte, ponte así, abre la boquita, haz acá. El bebé trae la información. Esto es maravilloso. El bebé quiere vivir y para vivir tiene que alimentarse. Y él tiene como la información en su cerebrito de lo que debe hacer para tomar el pecho de su madre. ¿Y qué dice Pedro? De la misma manera, vean un bebé cómo se alimenta. Y entonces ustedes, ¿qué deben de hacer? Exactamente lo mismo. Deben hacer lo mismo. Anhelen como un bebé el alimento. Y cuando se tiene un hijo y lo pone cerquita y el bebé se inquieta y empieza que él quiere su alimento. Él no necesita una exhortación, una amenaza, come. Eso ya pasa cuando los niños son grandes y se malacostumbran a comer otra clase de cosas. Pedro nos recomienda desear la palabra como un bebé. Así deberíamos ser nosotros, desear conocer su palabra, alimentarnos de su palabra. El tercer consejo está en Isaías 66 y habla de una actitud ya no solamente humilde, sino una actitud de un respeto profundo. Está en un nivel años luz de nosotros, porque debemos ser humildes para recibir la palabra, pero debemos tener un profundo respeto. Isaías 66 dice, lo primero que dice Dios es: el cielo es mi trono, la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Si en la tierra yo pongo los pies, ¿cómo me van a hacer una casa para que yo viva ahí? Dice el versículo 2: mi mano hizo todas estas cosas. Y así todo lo que vemos
Todas estas cosas fueron, dice Jehová. O sea, yo estoy muy alto, dice Dios. El cielo es mi trono. ¿Pero qué? Verso 2. Pero miraré al hombre, a la mujer, que es pobre y humilde de espíritu. ¿Y qué más? Y que tiembla ante su palabra. Yo quiero decir que no sé cuántos de nosotros temblamos cuando leemos la Biblia. Dirán, ay pastor, no hay que tener temor, no tiemble, la Biblia es un libro de paz, de bendiciones. Creo que debemos tenerle mucho respeto a lo que dice Dios, porque lo que dice Dios es verdad. Lo que dice Dios es verdad. ¿Y qué debemos tener? Humildad, un deseo como un bebé de ser alimentados, pero algo más. Respeto, humildad y temblar ante su palabra. Y el último consejo. Pasó algo porque no encontraban la ley y hubo un joven, se llamaba Josías. Vamos al segundo libro de Reyes, donde se encuentra esta historia. En el capítulo 22, segundo libro de Reyes, 22, 18 y 19. Fueron a restaurar. Josías fue un hombre que quiso restaurar el templo. Entonces él mandó a los sacerdotes a limpiar, a ordenar, a arreglar y sacar la basura, la suciedad que otros habían puesto ahí. Y entre esas cosas encontraron el libro de la ley, que hacía mucho nadie la leía. Y dice que él, cuando leyeron ahí, él rompió su vestido, rompió su ropa de temor y de temblor delante de Dios. Pero hubo algo que llamó la atención del Señor. Y entonces Josías mandó y dijo, ¿qué vamos a hacer ahora? Y había una mujer profetisa llamada Hulda, y fueron con ella para pedir consejo. Y ella dijo estas palabras. Verso 18. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntáis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro. ¿Y qué pasó? Y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová tu Dios. Este es el cuarto consejo, hermanos. Que nuestro corazón se pueda enternecer al leer su palabra. Que nuestro corazón se haga tierno cuando alguien nos lea, nos explique la Biblia. Que tengamos sí discernimiento y sí capacidad de oír, de analizar y de entender, pero con un corazón bueno, con un corazón noble, dispuesto, humilde, porque lo que diga el Señor debemos recibirlo. Lo que diga el Señor debemos aceptarlo. Lo que diga el Señor debemos estar de acuerdo. Lo que diga el Señor es suficiente en nuestras vidas. No somos jueces del Señor, no somos los que lo vamos a analizar y vamos a determinar lo que sí y lo que no. Hay personas que tienen esa osadía, dicen, esto ya no es para nosotros, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto era para allá, esto es para acá. Yo creo que debemos mantener una actitud humilde ante Él, ante su palabra. Y antes de hablar de lo que no entendemos, debemos rogar y decir, Señor, enséñame. A veces decimos nosotros, y esto me da mucha tristeza cuando escucho cristianos que hablan de esta manera y dicen, pues mire pastor, a mí la vida me ha enseñado. Wow, ¿la vida te ha enseñado? Sí, pastor, la vida me ha enseñado. Fíjense las palabras de Jesús. Después de mi muerte les voy a mandar al Espíritu Santo para que Él les enseñe a ustedes. ¿Quién nos debe enseñar a nosotros? ¿Una piedra en el camino? Eso es lo que nos debería enseñar.
Es que yo ya tropecé, a mí ya la vida me enseñó, yo a golpe y palo he aprendido. Mira, si escucháramos a Dios, aprenderíamos más y mejor. Hermanos, somos cristianos para oír al Señor, para oír su palabra, para hacer lo que Él dice y para encontrar en este libro respuestas a nuestra vida. Cómo guiar nuestra vida, cómo guiar un hogar, cómo formar una familia, cómo educar hijos, cómo tratar a la esposa, cómo corregir a los hijos. Aquí es cómo vamos a vivir. Este libro tiene todo para nosotros, que requiere que aprendamos a recibirlo. Amén. ¿Cómo? Con humildad, como bebés, temblando ante su palabra, hermanos. Bueno, algo que dice ahí: cuando Él venga, los que lo rechazaron saben qué van a hacer. Van a orar a las piedras y le van a decir: cúbrannos, protéjannos de la ira del que viene. Entonces dice la gente: sacará sus ídolos de su casa, los tirará, los aventará, porque dirá: ay, ahora viene el Señor. Hay pasajes de la Biblia que nos deben estremecer. Hay pasajes que deben hacernos a nosotros recapacitar de nuestra fe. Y el consejo de Josías: que nuestro corazón se enternezca, que se haga suave ante el Señor y que nos humillemos ante Él y digamos: amén a tu voluntad. Vamos a orar. Les invito a que cerremos los ojos, pero abramos el corazón a Dios. Vimos la historia de Israel. Rechazaron una y otra vez la palabra del Señor. Ellos menospreciaron a Dios, dijeron: qué fastidio, y rechazaron su palabra, el consejo, la advertencia, la amonestación. Todo lo que Dios dijo no sirvió de nada, porque ellos siguieron haciendo su propia voluntad. ¿Cuántas veces Dios está llamando nuestra atención? ¿Cuántas veces Dios nos quiere corregir? Pero cerramos el corazón. No permitimos que esa voz llegue a nosotros porque tenemos temor. Adán se escondió. Muchas veces buscamos evadir la palabra, pero creo que el Espíritu Santo viene una y otra vez, constantemente a nuestra vida. ¿Por qué lo hizo Dios? Porque tenía misericordia. Y eso mismo tiene Dios con nosotros. Padre, oramos en el nombre de Jesús, que nuestros corazones sean renovados para amar y recibir tu palabra, para desearla como un bebé, para practicarla, para recibirla con humildad y que transforme, renueve nuestra mente y nuestro corazón. Tener la sencillez y la humildad para temblar ante tus palabras. Tener un corazón enternecido al oír que tú hablas a través de este libro. Que sin importar la historia, tú vienes a nuestro corazón por tu Espíritu para hablarnos, para quitar de nosotros lo malo, para fortalecer lo bueno y establecer las cosas eternas en nuestros corazones. Oro que tus palabras, que son vivas, son poderosas, renueven nuestra mente y nuestro corazón. Oro que tengamos un corazón dispuesto para ti, para recibir tu palabra, para atesorar tu palabra, para desearla como nuestro alimento y para ser humildes, sencillos delante de tus palabras. No queremos rechazar. No queremos ser como Israel, de menospreciar, desechar, desdeñar tu palabra, tu consejo, la voz de tus siervos. Permítenos
vivir bajo el poder de tus palabras. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Que nuestros corazones tengan este anhelo de recibir su palabra todo el tiempo. La paz y la bendición del Señor con cada uno de ustedes. Amén. Amén. Amén, Señor. Amén. Gracias, hermanos, por su atención. Gracias por estar juntos. Gracias por los buenos planes, propósitos de Dios para nuestra vida.